¿Qué tal? Nos acompaña hoy Carmen McEvoy. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo, César, para conversar sobre patrias andinas, patrias citadinas. Un saludo para tu público desde Suani, Tennessee. Muchas gracias, Carmen. En efecto, Carmen McEvoy acaba de presentar Patrias Andinas, Patrias Citadinas, en coautoría con Gustavo Montoya. Carmen, en el comienzo de este texto, al presentarlo, ustedes aclaran que no van a alcanzarnos esta vez un ensayo puramente académico, sino un texto al que podamos acceder, que podamos comprender, que pueda inspirar nuestra lectura. Y nos presentan una historia que se encuadra entre 1821 y 1829, el final del periodo de los libertadores. Carmen, ¿por qué comenzar mirando el ciclo 1821-1829? Bueno, primero que nada, yo creo que Gustavo y yo estamos en este camino de la difusión del conocimiento histórico. Yo creo que la historiografía peruana es de altísima calidad, pero nos falta mayor llegada a un público lector que realmente está necesitando en estos momentos tan difíciles de ciertas claves, ¿no? Entonces, pensábamos con Gustavo y hace mucho tiempo él ha trabajado a Bernardo Monteagudo, yo también, desde diferentes perspectivas. Bernardo Monteagudo aparece en el escenario político peruano entre el 21 y el 22. Entonces, nuestra idea era ver esos años formativos, ¿no? Y por eso se llama la República Naciente, ¿no? Cómo ocurre este parto difícil y cómo este parto difícil va a dejar huella en la política peruana de las décadas por venir. Hablando de las huellas, el libro comienza con una escena que en lo personal me ha parecido desgarradora. La mar, Mm. deportado desde Piura, embarcado en una balsa pequeña hacia Centroamérica, sin equipaje, sin despedirse de nadie, casi secuestrado del lugar en el que estaba. ¿Por qué comenzar con esa historia tan desgarradora? Porque yo creo que es la degradación por la lucha por el poder, ¿no? Que es lo que define estos años formativos, ¿no? Es la lucha por el poder, son los intereses personales los que se van a imponer. Y se imponen a un guerrero que si recuerda su biografía, tenía un entrenamiento previo en Europa, incluso enfrentando a los ejércitos napoleónicos fue prisionero de guerra, ¿no? Defendiendo España. Entonces él nace en Cuenca y la historia pues va narrando cómo termina sus estudios militares. Entonces probablemente era el militar más preparado de su generación. Y el final es un final desgarrador, ¿no? Porque yo cuando escribía y cuando conversábamos sobre el tema, ¿no? Lo que puede haber significado al que comandó el Batallón Perú en la batalla de Ayacucho, ¿no? Incluso se comenta que él escogió el lugar de la batalla porque consideró que era el más adecuado para el triunfo peruano, ¿no? El triunfo de las armas peruanas ayudadas por sus vecinos. Entonces, qué terrible historia, ¿no? Que el que te lleva a esa victoria, el que todos describen como un hombre austero, ¿no? Con una veta republicana en su comportamiento, termine en el medio del océano, como él bien dice, y me están mandando a la muerte, ¿no? Porque en esa chalupa, debe haber sido una chalupa, llega a Costa Rica y al poco tiempo fallece. Ahora, en el libro, te confieso, parte de lo conmovedor de la historia me parece enlazado con esas otras historias de otros militares de los ejércitos libertadores que Mm. terminan asesinados o deportados. Y ahí, permíteme hacer una digresión muy desde mi parte, pero 1829 es además un año particularmente simbólico para que nos aproximamos a estas cosas desde las leyes. 1828 fue el año en que dio a luz el Congreso la Constitución que Pasoldán llamó alguna vez la madre de todas las constituciones. Nuestras principales formas políticas provienen de ahí y al año siguiente, quien está a cargo del Estado es deportado de esta manera, sin Mm. ningún procedimiento político, institucional mínimo. Mm. Y este comentario, porque quiero desembocar en lo que creo que es uno de los ejes de lectura del libro de ustedes dos, la búsqueda de claves para reconstruir el ADN
de Mm. nuestra forma de hacer política. Coméntanos esta construcción. ¿Qué buscan cuando están encontrando claves para un ADN que se mantiene en nuestra aproximación a lo político? Yo creo que hemos identificado un tema, ¿no? La Mar es como una suerte de prototipo, ¿no? De un hombre traicionado, ¿no? Y yo creo que acá el gran tema y que no lo hemos explorado en toda su dimensión es la traición, ¿no? Y es la traición que se enmascara con un discurso de salvación a la patria, ¿no? Entonces, ¿cómo este simulacro, ¿no? Un poco citamos a Baudrillard, ¿no? La simulación y el simulacro, ¿no? Cómo se comienzan a articular las bases para el simulacro, ¿no? Entonces, yo creo que ese ADN, ¿no? Nace con estas características, que hay que afrontarlas, que hay que encararlas, que hay que asumirlas con dolor, porque yo creo que es doloroso ver este viaje, yo me lo trataba de imaginar en medio del océano, un militar al que le han quitado incluso la capacidad de defenderse, ¿no? Entonces, por ahí ir comenzando a ver el nivel de la traición y el enmascaramiento de la traición. Y como tú bien dices, con una ley que se pisotea, ¿no? Que la ley no existe. Para la lucha por el poder, lo único por eso que el primer capítulo se llama Salvo el cambiamiento, todo es ilusión, ¿no? Todo sirve como en un formato teatral, pero al final es la fuerza la que va a prevalecer, ¿no? Entonces yo creo que ahí empezamos a ir en esta suerte de viaje, ¿no? Viaje a lo más profundo, donde hay otra traición, ¿no? Y la otra traición son estos ejércitos guerrilleros, entusiasmados, que reciben a la columna de Álvarez de Arenales, que están listos para plegarse y que en el momento que la política decide moverse por el camino de la negociación, son traicionados y abandonados a su suerte, ¿no? Entonces hay como una clave de traición doble que se está dando en los orígenes de lo que sería la política peruana, ¿no? Y volviendo a tu reflexión, qué tal paradoja, ¿no? Que la Mar comience a escribir cartas desde Costa Rica pidiendo que el Congreso lo escuche, ¿no? Quiere hacer su descargo y no se lo permite, ¿no? Lo que significa que esa constitución a la que tú te refieres no tiene ningún valor real. Parece que lo real es ese cambiamiento que está más allá de la ilusión. Pero regresemos sobre esa construcción. Ustedes la presentan en el primer capítulo del libro y claro, uno la verbaliza y se queda con una impresión altisonante, pero esa construcción tiene una historia. ¿Nos cuentas cómo la encontraron? Bueno, empezó con el descubrimiento de este periódico, ¿no? El Despertar Republicano se llama, el Despertar Republicano, otra ironía, que es este periódico piurano, ¿no? Porque lo que también tratamos de incorporar al relato es toda esta virtualización de la política, ¿no? Hay una política del periódico, hay una política del rumor, una política de la confusión, ¿no? Yo pienso que la audiencia, los primeros ciudadanos de esta república están confundidos de todo lo que ocurre, ¿no? Entonces dicen, pero bueno, pero él era el comandante del batallón Ayacucho, ¿por qué dicen que quiere entregar el Perú a los gran colombianos? La mentira, ¿no? Entonces el despertador republicano un poco fue esta campanada de alarma, ¿no? De tratar de ver cómo se justifica, cómo se legitima este golpe y después este cambiamiento, y después comienzas a ir a remontarte a Asnapuquio, ¿no? Que es un poco la madre de todos los golpes, que es el golpe contra el virrey, ¿no? Y es que es muy parecido, se moviliza la prensa, se le acusa de ser un mal militar, de estar poniendo en peligro a las posesiones españolas en América. Entonces se va construyendo, ¿no? Una motivación extralegal, ¿no? Tú que eres abogado, penalista, todo es extralegal, pero funciona, ¿no? Funciona porque es una combinación de la fuerza y de esta suerte de ficción, ¿no? De la que se va convenciendo al público de que hay un traidor, de que no es peruano, ¿no? Y él ha nacido en Cuenca, que era peruana, peleó en Ayacucho, tiene la nacionalidad peruana por el derecho de haber peleado ahí, ¿no? Entonces, la mentira
aparece también, ¿no? Entonces lo que nos llamó la atención fue este elemento de ficción para poder justificar algo en lo cual es algo que les resulta, ¿no? Que funciona y que es el final, ¿no? Porque lo que también se plantea ahí, que esto es la nacionalización del golpe, ¿no? El golpe aparece como un elemento extraño que traen estos oficiales españoles y al final termina nacionalizado y se convierte en un instrumento extralegal para manejar y administrar el poder. Un instrumento extralegal en una política que parece definida en un canon. Hay una construcción, la otra construcción que atraviesa todo el texto es esta, la virtualización. Hay una reminiscencia en el texto a un artículo tuyo, el que se refiere a la independencia controlada, donde de alguna manera Mm, se asigna la virtualización de la política al modo en que San Martín intentó construir un entorno que le permita entrar a Lima sin el nivel de confrontación física violenta que venía de ver en Chile, en la capitanía de Chile. ¿Y cómo entender esta virtualización? De un lado está, lo has dicho, este discurso sobre el cambiamiento que envuelve procesos prácticos, del otro, lo hemos comentado, la ley que no regula los procesos políticos, y del otro, esa escena que querría repasar contigo, en que describen la política limeña como poblada, rodeada de una neblina que mm, no permite ver la realidad. ¿Qué mm. es la virtualización en todos estos procesos? ¿Cómo opera? Es interesantísimo, ¿no? Esto. Yo creo que San Martín venía, pues el tema es que nosotros somos como el destino final, ¿no? Entonces vienen ya ellos marcados por la anarquía, que no quieren repetir, aparte buscando un destino, ¿no? Monteagudo y San Martín, si no encuentran un destino en el Perú, pues, prácticamente no desaparecen políticamente, ¿no? Entonces, y el mismo caso de Bolívar, ¿no? Entonces, a lo nuestro, que sería un proceso en que se ve un nivel de creencia ideológica en esa discusión que se da entre los republicanos y los monarquistas. Ahí tú ves que sí se está jugando por una serie de conceptos como mérito, ciudadanía, virtud. Eso desaparece. ¿No? Eso desaparece porque van entrando otras agendas paralelas, ¿no? Y Lima es como una especie de cruce de caminos, ¿no? Y en este cruce de caminos, San Martín se da cuenta que no tiene muchas opciones si entra en la decisión militar, ¿no? Que era la que Álvarez de Arenales le sugería para la sierra. Entonces él dice, acá hay que negociar, y por eso se llama la independencia controlada. ¿Cómo frenar el proceso para evitar que esto no nos lleve o no los lleve a ellos a la anarquía que vivieron, no solamente en Chile, pero más bien en las Provincias Unidas del Río de la Plata? Él está viendo que eso es lo que corresponde, digamos, lo que corresponde al proceso, y él lo quiere frenar, ¿no? Y lo frena al costado teniendo a un radical, porque Monteagudo había sido, pues, había estado en las republiquetas altoperuanas, él era un ultra, pero un ultra que vive, que tiene como dos registros, ¿no? Por un lado, exacerbar las contradicciones, intensificar las contradicciones, y por el otro lado, controlar el Congreso, ¿no? Entonces nos encontramos con una variedad de personalidades y O'Higgins que le pide a San Martín que evite derramar sangre, ¿no? Que sea más bien una negociación política. Entonces, esa negociación política, como lo señalamos en el libro, te obliga a una política del rumor, de la mentira, ¿no? Y poco a poco van cercando al virrey. Es interesante, ¿no? Cómo la prensa y toda esta serie de rumores que van surgiendo obligan a la Serna a abandonar Lima, cosa que no debe haber hecho, ¿no? Pero cómo funciona. Entonces yo creo que acá estamos también encontrando una clave, ¿no? Que es la clave de cómo controlar las mentes, ¿no? De las personas y llevarlas, y si tú te das cuenta hay una escena que es fantástica, ¿no? Que todos corren a los portones de la ciudad porque dicen que están llegando los españoles y los españoles no están llegando, ¿no? Entonces es una sociedad confundida en la niebla de la guerra, ¿no? En la niebla de la guerra a lo que nosotros llamamos Lima espectral, ¿no? Lima cumple un rol y lo sigue cumpliendo.
que es generar rumores, generar mentiras, historias todos los días sucesivas y que no permiten la institucionalidad, pero que también se convierten, junto con los mecanismos extralegales, en una manera de hacer política. Y es una política que va destruyendo a los enemigos, pero que no va construyendo en paralelo ningún tipo de sostenibilidad política, ¿no? Es una política que a partir de la palabra hace lo mismo que hacen los golpes de Estado, que se nacionalizan o normalizan en el ciclo, ¿no? Cuentan ustedes 5 golpes de Estado en menos o prácticamente 10 años. Pero en esta historia hay un personaje que acabas de mencionar, que es el Cabildo de Lima, Mm. el papel que ocupa en el retiro de Monteagudo de su posición y que vuelve a aparecer después con Piérola en la entrada por Cocharcas. ¿Qué significa Lima en este proceso? Bueno, Lima, pues es el centro simbólico, ¿no? Yo creo que San Martín también no se atreve a destruirla, ¿no? Porque una entrada militar violenta hubiera significado la destrucción de este bastión, ¿no? Que la mentalidad de todos los, digamos, los sujetos coloniales es importantísimo, ¿no? Entonces Lima sigue siendo una ciudad de la fantasía, digamos, ¿no? Es el lugar donde están los huesos de los santos, es el lugar de las riquezas eternas, a pesar de que está venida menos, a pesar de que todos los viajeros la describen como una ciudad que está pues en decadencia, pero que sigue ejerciendo un poder simbólico. Yo creo que es el poder simbólico de la palabra, es el poder simbólico de haber logrado articular, ¿no? Este elemento de virtualización de la política que se le asigna desde muy temprano. Y entonces la pregunta queda, ¿qué hubiera pasado si la solución hubiera sido militar como la planteaba Álvarez de Arenales? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si Tarma, en algún momento como lo propone, hubiera venido a liberar a Lima? ¿No? Otra hubiera sido la historia, probablemente, donde las periferias hubieran tenido muchísimo más poder, donde la política se hubiera vuelto real, ¿no? Porque lo que ocurre en Tarma es fantástico, la soberanía pasa al pueblo, ¿no? Hay todo porque están fuera de este circuito virtual, ¿no? Que se está viviendo una política más real. Pero al abandonarse ese modelo, quedamos con este, ¿no? Quedamos con este y con el otro, que digamos se van desarrollando de manera paralela, ¿no? Y son los que determinan lo que va a ser la política peruana para las décadas, incluso para los siglos futuros. Tiene una Lima que se presenta a sí misma como si siguiera siendo la poderosa capital del virreinato, y llegan a decir, en medio de una situación que luego de la salida de los españoles y todo lo que se llevaron, termina más bien caracterizada por una debilidad tal del fisco que las Mm, tropas acantonadas en los alrededores aparecen deambulando a lo largo del mm, libro, ¿no? Y enrolándose en cuanta conspiración pueden encontrar. Pero el libro lleva a un asunto que normalmente en el modo de contar las cosas que predomina fuera de la academia pasa por invisible, que es la reacción de las ciudades del interior, mm, Tarma, pero no solo Tarma. Y ahí hay un encuentro fuerte entre las cosas que tú y también Gustavo han venido publicando antes, mm. en la historia real, la que no siempre se cuenta. ¿Cuál es el papel de las ciudades del interior? ¿Cuál es el papel de los montoneros y de las guerrillas que se organizan en este proceso que transita hasta el 29? Claro, la primera parte, Lima siendo testigo de una suerte de destino fatal, ¿no? Siendo testigo de estos cambiamientos permanentes, ¿no? Porque todos estos complots, todas estas conspiraciones, ¿no? Que si tú recuerdas, los que conspiraron en la década del 20 son defenestrados en la década del 30, ¿no? Entonces es como un laberinto, ¿no? Una repetición del libreto con diferentes actores. Yo creo que eso es parte de nuestra contribución, ¿no? Se deja un libreto, una coreografía, una escenografía, y quien venga está atrapado y Lima lo atrapa, ¿no? Lima crea, digamos, esta niebla donde todos se van a ver envueltos. Pero por otro lado está la otra política, ¿no? Está la política de estos guerrilleros de la Sierra Central principalmente, ¿no? Que son los que conocen muy bien todos los recovecos y los caminos que transitan, los conoce muy bien Gustavo, ¿no? Que apuestan por la libertad.
O sea, que apuestan por lo que estos patrianos, ¿no? Esta patria un poco itinerante, ¿no? De estas fuerzas que vienen a liberarlos y con las que se van a aliar, apuestan por eso, ¿no? Entonces, y se organizan, y están los gobernadores, y se les da títulos militares, ¿no? Es todo un mundo, ¿no? El segundo capítulo, el desembarco de San Martín y la llegada de estas fuerzas a la sierra, es todo un mundo vibrante, ¿no? Con aldeas que los reciben, con comida, con fiestas, ¿no? Entonces está la esperanza de la libertad. Y la libertad entendida como libertad para administrar sus tierras, una libertad que digamos, de sus recuerdos, de participación de algunos en la revolución del Cusco, incluso hay imágenes de Tupac Amaru, pero por optar por el camino de la negociación y del control, se les deja abandonados, ¿no? Y ahí se ve que ellos entienden perfectamente que ellos tendrán que determinar cuál es el camino. Algunos de ellos comienzan una tarea, digamos, de bandoleros, atacando a otros pueblos, ¿no? Es como una suerte de autodestrucción, ¿no? De un movimiento que tenía muchas capacidades de haber transformado políticamente a esa zona. Y después se desengancha Lima de ellos y los deja un poco abandonados a su suerte, ¿no? Entonces es la historia de un potencial, yo creo, de un potencial, Tarma como un lugar de organización, pero no solamente Tarma, se trata de mostrar los diferentes pueblos que están actuando, y al final la sensación de la desesperanza y el asumir que están solos y que van a tener que tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, algunos que se pasan de bando, ¿no? La traición también se convierte en otro elemento digamos, traición entre comillas, ¿no? Es un elemento de sobrevivencia, la necesidad de decidir para sobrevivir, ¿no? Y yo creo que es la historia trágica también de la otra opción, ¿no? Que es la patria andina. Ahí hay un instante que angustia y desespera, ¿no? Describen ustedes un fuerte movimiento de adhesión al imaginario patriótico desde provincia, desde Tarma, desde los montoneros, pero no se llega, no encuentran un punto de unión, convergencia, con una Lima partida entre sacar a Torretagle, organizar el ingreso de Bolívar. ¿Qué Mm. falló en tu lectura, Carmen? ¿Por qué no fue posible conglomerar en un solo esquema convergente las intenciones de la ilustración de Lima, más Mm. allá de todas estas disputas entre si monarquía constitucional o república, y todo este empuje desde las provincias por adherir a este ideal patriótico? ¿Qué nos faltó? Probablemente una mayor conciencia de lo que estaba en juego, ¿no? Yo creo que Bolívar en ese sentido tiene mayor experiencia, entrenamiento en enfrentar facciones, ¿no? Ahí el personaje trágico creo que es Ribagüero, ¿no? Ribagüero es un personaje trágico porque está atrapado porque tiene sus conexiones, ¿no? Interesante ver las conexiones y los seguidores que tiene Ribagüero en el interior del Perú, ¿no? Se le veía como un posible líder, pero Bolívar manda sus avanzadas, ¿no? Manda Sucre, va tomando el pulso a este faccionalismo, ¿no? Que es un poco lo que el mismo Bolívar dice, ¿no? Es el nudo del imperio. Entonces, cuando los imperios se fracturan, cuando los imperios entran en proceso de disolución, es muy difícil poner a las partes juntas o tratar y sobre todo cuando hay una confluencia, yo creo que acá la parte también que se describe muy bien, una confluencia de ejércitos internacionales, ¿no? Y son ejércitos internacionales que vienen de haber luchado, que vienen probablemente, igual que llegó Monteagudo y San Martín, con la posibilidad de que es ese lugar donde se les va a dar lo que ellos realmente merecen, ¿no? Entonces hay muchas expectativas.
de lo que el Perú les puede ofrecer. Entonces, por eso que se convierte el Estado peruano en un botín. O sea, es inicialmente un botín que se disputan, pues, granaderos, gran colombianos. Lentamente estos personajes van saliendo del escenario y queda la disputa del Estado como botín entre los nacionales, ¿no? Entonces, para hacer quizás la respuesta más concreta, era difícil en esa situación de fractura encontrar una mente, ¿no? Una mente y un liderazgo potente que hubiera intentado, que hubiera podido lograr entender todo el panorama, ¿no? Porque yo creo que un poco nuestra contribución, y sé que probablemente tiene limitaciones, trata de ver el proceso en simultáneo, ¿no? Entonces tú lo puedes ver probablemente como un historiador a la distancia, ¿no? Pero en el momento que están ocurriendo los eventos, ¿no? Y cuando Ribagüero, que promovió un golpe o que estuvo con los golpistas, también va a ser defenestrado, es como que lo que cunde es la desesperación. Y tú te vas dando cuenta de eso en el relato de Vidaurre, que es un hombre brillante, es el experto en Maquiavelo, que está confundido. Se va a hablar con el Cabildo, después se va a hablar con Santa Cruz, está confundido. Y el caso más lúcido es Pando, ¿no? Pando, cuando describe lo que va a pasar o lo que viene pasando, ya te vas dando cuenta, pues, que están horrorizados con el nivel de fractura política que está ocurriendo en el Perú y que todos predicen que va a volverse peor todavía, ¿no? Y es verdad, porque en la década del 30 pues viene la anarquía, la guerra civil, la guerra internacional, y el Perú pierde su hegemonía en el Pacífico, ¿no? Y Valparaíso sustituye al Callao. O sea, esa es la consecuencia real de toda esta historia. De varias formas, el horror aparece siempre cuando los esquemas racionales no logran respuestas prácticas para una realidad que los desborda, ¿no? Y en la historia que cuentan está claro que esa realidad práctica es la realidad de la guerra, de la toma del poder por la fuerza. Pero ustedes en el libro ensayan un giro que me fascina en términos de método, tengo que decírtelo. Porque luego de plantear estos ejes, ciudades interiores, monarquía, república, golpes, república fallida, introducen historias de vida y Mm. caminan hacia una reivindicación final sobre la esperanza, que no voy a anticipar para dejar con las ganas a quienes todavía no te han leído, a través de la recuperación de historias personales. Mm. Cuéntanos un poco cómo hicieron ese giro y qué encontraron en la reconstrucción de las vidas de los hombres y mujeres que cuentan en el libro. Claro, porque ante un panorama tan desolador, ¿no? Es como que el Perú no tiene un horizonte, ¿no? Es un poco soltar a todas las fuerzas, ¿no? Que un poco están propiciando tu pregunta, ¿no? Tu pregunta es, ¿pero qué pasó? No pudo haber una solución, no hubo liderazgo, estas fuerzas desatadas no encontraron una conducción, y entonces ahí llegas a la conclusión que el Perú sigue adelante en lo cotidiano, en las vidas de cada cual, ¿no? Y que son heroicas. Y son heroicas en ese contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, las Toledo, ¿no? Que son estas mujeres que cortan el puente, que convocan a los pobladores de Concepción para que no entren los ejércitos represores, que justamente el abandono de las columnas de San Martín están permitiendo, ¿no? O el caso de María Parado de Bellido, o el caso de curas movilizando. Entonces, la historia, la energía sigue, no muere, ¿no? Y yo creo que ahí está lo que más nos conmueve de la historia del Perú, ¿no? La historia del Perú es una historia, pues, de fracasos, probablemente por su geografía tan diversa, tan complicada, tan difícil de remontar, sus ambiciones desatadas. Hay que pensar también, era lo que hemos también agregado, ¿no? Que hay una necesidad de movilidad social muy temprana, ¿no? Y esta movilidad social muy temprana se canaliza en estas múltiples conspiraciones, ¿no? Porque, como en algún momento decimos, ya están conspirando los sargentos, los cabos, ya todos están conspirando, o sea, ya son mecanismos o maquinarias conspiracionales que te van a permitir
un mejor lugar en el Estado peruano, de repente una prefectura, una subprefectura, ¿no? Entonces, yo creo que eso es entendible, porque la independencia promete y no cumple porque todo se está derrumbando y como ocurre en los infartos, digamos, el mismo cuerpo crea sus venas alternativas para seguir viviendo, ¿no? Entonces yo creo que esa movilidad social se logra de una manera perversa a través de la corrupción, pero paralelamente se están dando otras salidas, ¿no? Que son salidas heroicas, que son salidas ilustradas. En el caso de Toribio Rodríguez de Mendoza, una historia extraordinaria de un hombre de la Amazonía que es quechua hablante, que es doctrinero en la sierra, que enseña en el convictorio. Entonces, esas múltiples voces son las que son el sustrato para seguir adelante, creo yo, ¿no? Entonces, por eso que las aterrizamos ahí, porque dimos cuenta a través de no sé cuántos personajes que vienen de diferentes lugares que el Perú sigue caminando, ¿no? Y sigue caminando a partir del sacrificio, del conocimiento, José Gregorio Paredes con el escudo, hablando del trabajo, el mismo Vidaurre leyendo a Maquiavelo, y todo está ocurriendo en medio del derrumbe del sistema, ¿no? Entonces nos pareció que era una salida y un poco una salida esperanzadora, ¿no? Que yo creo que es algo que también tenemos que empezar a trabajar. ¿Cuál es nuestra contribución? ¿No? Siempre nos quedamos en cuáles son nuestros derechos, pero yo creo que acá lo que se ve en el último capítulo es los deberes, ¿no? Y si tú estás como ciudadano cumpliendo con tu deber, vas a seguir empujando pues esta república que en algún momento tendrá que encontrar su camino y su destino. De varias maneras, frente a un entorno hostil, con todos estos impases, estos desencuentros, ustedes presentan esas historias de vida. Y déjame preguntarte esto, hay un factor común en el modo en que las cuentan, y es que siempre hay un origen local, una persona que se construye a partir de un entorno en Mm. condiciones desfavorables y mirando a una república incompleta. ¿Es esto, Carmen, una invitación de ustedes, tú, Gustavo, a que empecemos a mirarnos otra vez Mm. desde nuestras historias y desde nuestros entornos más directos, nuestras localidades? Sí, yo creo que hay una apuesta, ¿no? Y que en algún momento lo mencionamos, ¿no? Que la piedra fundamental, el núcleo de la República para los primeros ideólogos que son extraordinarios. O sea que yo creo que otro elemento interesante es cómo se puede haber creado ese vocabulario, esa conceptualización en medio de todo esto, ¿no? En medio del cierrapuertas, en medio de la política espectral, en medio de la guerra, se está dando la discusión en la abeja republicana, ¿no? Y la abeja es el trabajo, entonces yo creo que es recuperar probablemente la piedra angular de la república, que es la municipalidad. ¿No? Es el municipalismo. Ahí empezó, ese es el origen, ¿no? Porque los primeros liberales plantean a la república como dentro de un modelo federal, que ellos no lo van a poder, digamos, llevar a cabo por las condiciones prácticas que ocurrían. Pero regresar a la localidad también es parte del final de nuestra historia, ¿no? Porque las múltiples voces vienen desde las localidades. Sánchez Carrión desde Huamachuco, Rodríguez de Mendoza, su maestro, desde Chachapoyas, y así, las localidades, las Toledo, de Concepción, María Parado de Bellido de Ayacucho. Entonces, todas estas localidades nuevamente surgiendo, ¿no? Con conocimiento de causa, ¿no? Porque yo creo que lo que tenemos que hacer es también reconocer cuáles son nuestros problemas, pero con esta esperanza que va surgiendo nuevamente porque somos resilientes, ¿no? Porque tenemos una capacidad de resistencia a estos 200 años donde la historia se ha venido repitiendo, como tú bien dices, como bien dijiste en tu presentación, como una suerte de mito del eterno retorno, ¿no? Que das vueltas y vueltas sobre lo mismo, ¿no? Y a pesar de eso, el Perú existe, el Perú contribuye con su conocimiento al mundo y estamos tú y yo conversando sobre la historia del Perú.
¿no? Entonces, no nos han vencido. Y yo creo que hay que comenzar a comunicar, ¿no? Yo que he estado en Michoacán, en la celebración de Imazuma, donde Lima no le dio mucha importancia, sin embargo, en Michoacán estaban los maestros de escuela, los niños bailando, ¿no? Entonces, que la germinación, que la vuelta a la vida, que los almácigos empiecen en esas municipalidades, ¿no? Esas municipalidades que, como muy bien sabemos, han sido también tomadas por la corrupción, ¿no? Entonces, por ahí empezar esta suerte, como llamaban en el siglo XIX, de regeneración, ¿no? Probablemente es uno de los mensajes esperanzadores de este libro, ¿no? Porque Lima tiene sus taras, ¿no? Y hay que conocerlas también. Lima te envuelve. Entonces, probablemente salir de esa lógica y regresar a este mundo, digamos, de tu propio distrito, de tu propia provincia, ¿no? Podría ser un buen ejercicio para reiniciar el ciclo de 200 años más. Muchas gracias, Carmen. Es Carmen McEvoy, Patrias Andinas, Patrias Citadinas, esta vez con Gustavo Montoya, mostrándonos una pauta para empezar a volver a mirarnos a partir de nuestra propia historia. Carmen, nuevamente gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias a ti, César, por la invitación y los invito a tu audiencia a que lean este libro. Creo que lo hemos hecho con mucho cariño. Ha sido un libro difícil de escribir, pero que yo creo que después de 200 años hay que tratar de comenzar a rectificar el rumbo, ¿no? Y llevar a nuestra república al destino que merece.